Durante las últimas semanas hemos estado compartiendo bajo una serie llamada Libertad. ¿Cuántos han estado aquí estas últimas semanas? Y estuvo fenomenal, ha estado fenomenal. Y de verdad que ha sido una serie de mucha bendición. Y aunque hoy no continuamos con esa serie, sí voy a hablar un poco acerca de algo que tocó Pastor John, que tiene mucho que ver con esta serie y obviamente, ¿verdad?, con el mensaje que yo voy a traer. Y porque Jonathan hablaba de una cosa que es como si él me hubiera dicho que tú tienes un mensaje libre, pero yo te voy a cuadrar completamente para ese mensaje libre. Ya yo tenía más o menos lo que yo tenía en mi corazón decir, pero cuando él dice estos quotes, estas cosas específicas, yo dije, de verdad que tú tenías esto planificado, Dios. Y Jonathan, una de las cosas que decía era que nosotros tenemos que desconectarnos de la religiosidad para poder conectarnos con la libertad. ¿Cuántos recuerdan eso? Decía, tenemos que desconectarnos de la religiosidad para poder conectarnos con la libertad. Y yo no sé cuántos de aquí que ustedes estuvieron, él hablaba de Juan 8:31, que dice, si se mantienen conectados a mí y se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Esto está en Juan 8:31. Y nos hacía otra pregunta que también me conectaba directamente con lo que yo quería traer hoy, es ¿cómo me conecto con la libertad? Esa era otra pregunta que él hacía, ¿cómo yo me conecto con la libertad? Y fíjate que nosotros estuvimos hablando durante un tiempo sobre la libertad, pero como nos pasa en algunos otros mensajes, pues uno tiene mucha información, pero ¿cómo verdaderamente me conecto con la libertad? Pues de eso yo quiero hablar un poco hoy. El título, como les dije ahorita, se llama Desconectados para conectar. Desconectados para conectar. Durante esta semana yo tuve la oportunidad de leer una historia que impactó mucho mi vida. Estaba buscando leer algo diferente y de momento me topa esta historia a mis ojos y la encontré sumamente hermosa. Y es una historia de un rey que recibe un regalo, y este regalo que recibe el rey son 2 halcones, 2 pichones de halcón. Él recibe 2 pichones de halcón. ¿Y qué pasa? Que el rey se pone bien contento porque tiene estos 2 pichones de halcón y dice, caramba, yo tengo tanto propósito con estos 2 pichones de halcón que yo necesito buscar una persona que coja y me entrene a estos 2 pichones de halcón para que cuando ellos crezcan, ellos hagan aquel propósito por los cual yo los quiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que él llama a un entrenador y busca a ese entrenador y le dice, yo quiero que tú me los entrenes. Y él le dice, caramba, rey, no se preocupe, yo voy a coger estos 2 pichones de halcón y los voy a entrenar de una manera tan extraordinaria. Y ya en 2 o 3 meses aproximadamente yo voy a volver a traer estos pichones de halcón y usted se va a sorprender todo lo que ellos van a hacer. La cosa fue que eso fue lo mismo que sucedió, que de momento viene este entrenador y trae los pichones de halcón. Ya eran halcones grandes, ¿verdad? Ya habían crecido, habían pasado 2 o 3 meses. Pero ¿qué ocurre? Que le dice, señor rey, yo tengo una buena noticia y tengo una mala noticia. Y le dice, pero ¿cómo que una buena noticia y una mala noticia? Pues sucede que uno de los halcones está en perfectas condiciones, está volando, está haciendo todo lo que yo le pido que haga y está comiendo, él está muy bien, pero el otro halcón no quiere volar. Dice el rey, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que no quiere volar? No, ese otro halcón no quiere volar, él ni siquiera quiere levantarse y volar de esa rama. Si nosotros no le llevamos la comida allí y lo alimentamos, él se muere. Y dice, pero ¿cómo es eso posible? Sí, nosotros no sabemos. ¿Qué sucede? Que como el rey tenía mucho propósito con estos 2 halcones, él comienza a pensar, caramba, ¿qué yo puedo hacer para que este halcón vuele? Y comienza a pensar y él envía un edicto, comienza a escribir algo y dice, yo le voy a dar a quien sea que me haga volar este halcón, yo le voy a dar varias tierras de mi reino, le voy a dar oro. Y comienza a buscar una persona que pueda hacer volar este halcón. Y sucede que nadie podía hacer volar el halcón. Buscaron otros expertos, siguieron buscando otras muchas personas y muchas otras personas que no tenían nada que ver con que no eran expertos, ¿verdad? Con relacionado a aves. Como quiera llegaron allí, intentaron hacer volar el halcón y nadie podía hacer volar el halcón. Sucede que una mañana el rey está levantándose en su balcón y mientras él está levantándose en su balcón se da cuenta de que el halcón está volando. Y él se maravilla y automáticamente dice la historia que él se viste y baja corriendo y comienza a preguntar quién hizo esta maravilla, quién logró que este halcón volara, cómo es posible si hemos llamado a tantos y tantos profesionales relacionados a las aves y no han podido, cómo es posible que este halcón está volando en este momento. Y sucede que fue donde uno de sus siervos y le pregunta, ¿quién fue que lo hizo? Y decía, pues mira, señor rey, quien lo hizo fue esta persona, y le señala a un jornalero que estaba con la cabeza baja, bien humilde, parado en una esquina. Y él le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y aquel jornalero con mucha humildad y con mucho temor bajó la cabeza y le dijo, señor rey, yo quiero serle bien sincero. Le quiero ser bien sincero. No me fue de mucho trabajo hacer volar este halcón. Pues ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo simplemente
corté la rama y el halcón salió volando. Tenía dos opciones, o se caía o salía volando. Entonces, esto hablaba tanto a mi corazón, porque qué cosas nosotros tenemos que cortar de nuestra vida para poder conectarnos con la libertad. ¿Qué cosas nosotros necesitamos hoy cortar de nuestra vida para poder conectarnos con la libertad? Y cuando yo leí esta historia, venía a mi mente que en algunas ocasiones nosotros estamos tan y tan conectados a unas cosas que por esa razón no podemos orar y alcanzar mayores cosas en nuestra vida. Estamos tan y tan conectados a cosas que es imposible que nosotros podamos conectarnos a otras. Y yo no sé cuántos se acuerdan que Jonathan traía aquí un multiplop. Y cuando él comenzó a predicar, yo decía, oye, Jonathan me va a predicar. ¿Sabes? Lo que yo tengo en mi corazón, él lo va a predicar. Pero no tenía mucho que ver con eso. Ahora bien, ¿cómo me conecto con la libertad? Si hoy contestáramos esa pregunta, ¿cómo me conecto con la libertad? Tendría que decirte que tú te conectas con la libertad conectándote con Jesús. Simple, conectándote con Jesús. Ahora bien, tú pudieras preguntarme, Gino, caramba, pero entonces, ¿cómo yo me conecto con Jesús? Pues también tendría que decirte que es algo bien simple. ¿Cómo nos conectamos con Jesús? Desconectándonos de todo aquello que nos mantiene atados. Aquello que podemos, desconectados de todo aquello que nos mantiene atados, entonces podremos conectarnos con Jesús. Y yo tengo que serte sincero, y esto es una pregunta que a mí me hacen constantemente, yo tengo que serles bien sincero. Yo he trabajado con jóvenes aproximadamente hace tal vez 13, 14 años, y me han preguntado en tantas ocasiones esto, y lo que me preguntan es, Gino, ¿cómo yo me conecto con Dios? ¿Cómo yo alcanzo lo que Dios tiene para mí? ¿Verdad? Hay muchas personas que me hacen esta pregunta y yo a veces me pongo a pensar y yo digo, caramba, ¿cómo? Pues obviamente, pues tenemos que conectarnos con Jesús. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que buscarlo, pero esto es una de las preguntas que más me hacen a mí. Y durante esta semana también yo estaba leyendo una historia y se encuentra en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 9. Si tú tienes Biblia física por ahí, si tú tienes, tal vez está en tu smartphone la Biblia, puedes buscarla. Juan capítulo 15, versículos del 4 al 9. Y vamos a ver un poquito acerca de lo que está hablando Jesús aquí. Juan capítulo 15, versículos del 4 al 9, también está en las pantallas. Mira lo que dice. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Mira lo que dice más adelante. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y un poco más adelante dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Como les dije, esto está en Juan 15, versículos del 4 al 6. Sucede que Jesús estaba sentado hablando con sus discípulos y comienza a hablarle directamente de esto. Yo me imagino que Jesús estaba tratando de identificar cómo yo le puedo explicar a cada uno de estos muchachos que yo necesito que ellos estén constantemente conectados conmigo. Entonces comienza a decir eso. Entonces mira lo que ocurrió durante esta semana. Yo pensé, ¿cómo yo pudiera explicarle esto a la iglesia? Que ellos pudieran entenderlo de una forma simple. Y yo vine y fui y compré una matita. Mírate esta matita que está aquí. ¿Cuántos saben de qué es esta mata? ¿Alguien sabe? Esto es una ¿alguien sabe? Bueno, más Mónica sabe porque yo se lo dije. Esto es una mata de gardenias. Esto es una mata de gardenias. Y mira lo que yo hice. Yo le corté una ramita. Yo la compré el miércoles aproximadamente y le corté una ramita. Si usted te das cuenta, esta rama está básicamente seca. Se está secando. Entonces eso era lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Él le dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Y dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es imposible que esta rama eche una flor de gardenia. Tal vez todas las ramas que están aquí en algún momento, yo quería que me sorprendiera hoy. Yo dije, caramba, yo creo que yo la compré muy pequeña. Yo debía haberla comprado un poquito más grande, pero yo quería que ella me sorprendiera y que de momento, porque yo vi unas allí que eran un poco más grandes, pero eran imposibles tal vez yo tenerles un spot como este. Pero yo quería que ella me sorprendiera y no lo hiciste, pero en algún momento lo vas a hacer y yo voy a poder poner una foto tuya con una...
Y cuando yo le dije a mi esposa que yo había comprado esa mata, ella rápido, esa es mía, esa es mía. Yo no sé, porque ella nunca ha cultivado nada, pero bueno, vamos. Yo espero que no se le muera, Pero yo lo que hice fue que corté una ramita, le corté una rama el mismo miércoles y automáticamente ya al otro día ella se veía completamente marchita, ya no tenía vida. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos y lo que nos está diciendo a nosotros hoy. Dice, yo soy la vid. Cuando Él está hablando de la vid, Él está hablando de que Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Entonces luego dice, y separados de mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Y comienza a hablar directamente de lo que es el fruto. Entonces yo me puse a buscar qué significaba el fruto cuando Él hablaba del fruto. Pues el fruto está y es parte del mensaje que hablaba Pastor John la semana pasada también en Gálatas 5, que nos habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice en Gálatas 5, 22 al 23, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice más al final, dice, no hay ley que condene estas cosas. En otras palabras, lo que nos estaba diciendo Jesús, o lo que nos está diciendo Jesús, o lo que les estaba diciendo Jesús a los discípulos en aquel momento, cuando Él estaba hablando de esta ilustración acerca de una vid y de un tronco y de sus ramas, era que es imposible que nosotros podamos dar fruto si no estamos conectados a Él. Es imposible que nosotros podamos dar amor verdadero si no estamos conectados a Él. Es imposible que nosotros podamos producir alegría si no estamos conectados a Él. Y sigue por ahí, es imposible que nosotros podamos producir paz en nuestra vida si no estamos conectados a Él. Es imposible que nosotros podamos producir paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, o tal vez hasta perdón si tú no estás conectado a Él. Es imposible que podamos producir eso. Entonces Jesús le está poniendo esta imagen y le dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Porque ustedes, si se separan de mí, van a estar secos y marchitos. Entonces es la ilustración que Jesús le está diciendo a los discípulos. Ahora, si yo pudiera explicarte un poco acerca de cuál es el fruto, o qué es el fruto, o qué significa dar fruto, tendría que decirte tres cosas. Dar fruto, número 1, significa tener confianza en Él. Dar fruto, número 2, significa tener comunión con Él. Dar fruto, número 3, significa amar sacrificadamente. Y si habláramos un poquito más acerca sobre esto, dar fruto significa tener confianza en Él. Yo recuerdo hace aproximadamente 2 años y varios meses, un día yo estaba con Jonathan, con Pastor John, estaba en mi casa en la sala. Yo recuerdo que Cheribel estaba en el ginecólogo, antes de nacer Adrián. Esto fue como 2 meses antes de nacer Adrián. Y yo recuerdo que Cheli me llama, y mientras yo estaba allí hablando con Jonathan y pasándola muy bien, nos estábamos riendo, estábamos vacilando. Ella de momento me dice, mira Gino, tengo que decirte algo, acabo de salir del ginecólogo. Y yo, sí, yo lo sabía, ¿qué pasó? Y me dice, ahora mismo el ginecólogo me acaba de decir que el bebé viene con un problema en el corazón. Y yo recuerdo que en ese momento yo me hice el macho, me hice el fuerte. Y comencé a decirle, Sacha, no te preocupes por eso. Tal vez era porque tenía a Jonathan de frente y yo dije, tengo a Pastor John aquí conmigo. Tal vez era por eso, no sé, tal vez fue porque no lo pensé bien. Pero yo recuerdo que yo comencé como que me hice el macho man y yo dije, mi amor, no te preocupes, Dios es fiel, Dios tiene el control de todo esto. Cuando terminé de hablar con ella, dije, tranquila, te espero aquí en la casa. Entonces Jonathan me pregunta, ¿qué pasó? Y me dice, mira chico, a Cheribel la casa le acaban de decir ahora mismo que el bebé pues viene con una situación en el corazón. Y pues comienzo yo a decirle esto a él y él me dice, ¿cómo tú te sientes con eso? Y yo, no, está hecho tranquilo, Dios tiene el control. Pero la realidad es que cuando él se fue, yo comencé a verdaderamente pensar lo que yo le estaba diciendo a él y lo que estaba ocurriendo. Y yo me acuerdo que fue un proceso bien difícil, porque yo no tenía otro lugar en donde poner mi confianza, solamente podía poner mi confianza en Dios. Entonces, ¿qué significa dar fruto? Que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él, no importando las situaciones difíciles de nuestra vida. Número 2, ¿qué significa dar fruto? Tener comunión con Él. Eso fue otra de las cosas que yo tuve la oportunidad de hacer en ese preciso momento. Yo recuerdo que cuando se fue John y yo comencé a pensar en esto, yo dije, Dios mío, yo tenía tanta preocupación. Y yo me acuerdo que yo arranqué para el área que yo constantemente, ¿verdad? O cada cierto tiempo saco para orar. Y me arrodillé y yo comencé a orar. Y yo decía, Señor, lo único que puedo hacer en este momento es mirarte a ti. No tengo otra alternativa. Nos están diciendo que el bebé viene con una condición del corazón. Pero yo quiero que ustedes sepan que a medida que yo comencé a orar y comencé a buscar su rostro, Dios comenzó a dar fe a mi corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Él y comenzamos a buscarlo, Dios comienza a dar fe a tu corazón.
Dile al que está a tu lado, cuando tú oras, díselo, cuando tú oras, Dios da fe a tu corazón. Y número 3, amar sacrificadamente. ¿Qué significa amar sacrificadamente? Cuando hay personas que de una forma u otra tal vez no necesariamente están haciendo las cosas bien para con nosotros. Cuando tal vez tienes un hijo que está viviendo situaciones difíciles y no necesariamente te está honrando. Cuando tienes tal vez empleados, si eres jefe, que tal vez no te honran, que tú ames sacrificadamente. Cuando tienes algún problema con un familiar, que tú ames sacrificadamente. Que tú comiences a pensar y a decir, caramba, Señor, yo quiero ser como tú. Eso significa dar fruto. Que tú comiences a accionar, como decía esos versículos ahí que decían en Gálatas, con paz, con paciencia, con amabilidad, con benignidad. Que tú hagas eso. Entonces eso es lo que significa dar fruto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que sucede cuando otras personas comienzan a ver el fruto en nosotros? Que las personas comienzan a acercarse a nuestra vida. Cuando otras personas comienzan a ver fruto en nosotros, las personas se empiezan a acercar a ti. Dime, ¿alguno de ustedes que le guste algún tipo de fruta? Yo por lo menos a mí me fascinan los jobos. Yo soy loco con los jobos. Y yo tengo que decirle que yo paso por al lado donde hay un palo de jobo y aunque yo tenga que brincar 2 verjas, yo me tengo que comer un jobo de eso. O sea, que me convierto en... yo tengo que comerme un jobo. Y Israel y Maciel me prometieron jobo. Mentira, no. Ustedes me dijeron que no era el tiempo. Pero prometieron, pero me dijeron que no era el tiempo. Pues yo soy loco con los jobos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo veo un palo de jobo, yo quiero comerme un jobo. Una fruta es algo apetecible. Entonces cuando Jesús está hablando del fruto del Espíritu, está hablando de algo apetecible. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros producimos frutos, somos apetecibles para otras personas. Y otras personas comienzan a mirarnos de una forma diferente y dicen, caramba, yo quiero lo que esa persona tiene. Hace tal vez como aproximadamente 3 semanas, ustedes saben que, ¿verdad? Y esto es un anuncio no pagado. Muchas veces nosotros, en vez de ir a supermercados, que podemos comprar las cosas más baratas, vamos a Walgreens. ¿Cuánto le pasa eso? Podemos ir a lugares más baratos, pero como nos queda más accesible, vamos a Walgreens. Yo soy uno de los que dejo, lo poquito que tengo lo dejo en Walgreens, porque voy y pago demasiado. Pues yo tengo la oportunidad de ir a Walgreens, ya nosotros constantemente vamos allí y conocemos hasta las personas que trabajan en Walgreens. Hay una cajera, que esta cajera constantemente se pasa saludándonos y nos saluda. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a tener el bebé, ella nos tenía una canasta bien grande y dijo, mira, yo quiero regalarle esto a ustedes. Y se ha hecho una amiga de nosotros incondicional, ella todo el tiempo está saludándonos, pero nunca yo le he hablado a esta muchacha de Jesús. Nunca yo le he hablado de Dios, simplemente nosotros somos amigos, simplemente nos saludamos, yo la veo en una góndola como la puedo ver en la caja, pero nunca le he hablado de Jesús. Sin embargo, hace aproximadamente, no sé si son 3 semanas o un mes, sé que fue hace más o menos un tiempo así. Yo de momento estoy pagando, ella me está cobrando y ella me dice, ¿quién tú eres? Y yo me sorprendo, yo le digo, ¿cómo que quién yo soy? Muchacha, si tú llevas aquí viéndome como hace 3 años, ¿cómo que quién yo soy? Y dice, yo quiero saber quién tú eres, qué tú haces, en qué tú trabajas. Ella comienza a preguntarme acerca de mi vida y yo le digo, no, pues ya yo vivo aquí en Bayamón. Tú sabes, nosotros tratamos de ser un poquito parcos en términos de decir que somos pastores o demás, como que queremos, muchas veces que nosotros podemos decirle a alguien, soy pastor, y no necesariamente la gente que dice, ay, voy a dejar de porque viene a hablarme de Dios. Y eso nos puede ocurrir a nosotros que somos pastores. Y yo hice como los muchachos me enseñaron. Jonathan y Jazz tienen una estrategia de cuando le preguntan, ¿qué tú haces? Yo dice, pues yo lo que hago es amar a las personas. Pero yo le dije eso a ella, yo le dije, yo lo que hago es amar a las personas, y ella siguió preguntando. Y ella decía, no, pero ¿qué tú haces? Y ella decía, no, pero ¿qué tú haces? ¿Qué es lo que tú haces con tu vida? ¿En qué tú trabajas? Y yo le dije, yo trabajo en una iglesia. Yo le dije, yo trabajo en una iglesia. Y ella me dijo, tú eres pastor. Y él me dice, tú eres pastor. Y tú sabes lo que me dijo ella. Ella me dijo, yo tengo que ir a tu iglesia. Yo necesito ir a tu iglesia. ¿Cuándo yo puedo ir a tu iglesia? Dame tu teléfono. Yo necesito que tú me des tu teléfono para yo llamarte. Ustedes saben lo que ella vio en mí. El fruto. Un fruto apetecible, como cuando yo veo jobo. Que quiero correr y comerme esos jobos. Pues así, yo me imagino que ella vio un fruto apetecible. Piensa en esa fruta, que tal vez tú no puedes pasar por el lado de ella sin comértela. Que tú dices, no, yo tengo que probar esta fruta. Pues eso fue lo que vio ella. Ella comenzó a ver que había algo diferente en mí. Y comenzó a ver, caramba, yo quiero lo que él tiene. Eso es el fruto. De eso se trata cuando hablamos del fruto. Tan pronto otras personas puedan ver en tu vida
producen frutos, querrán comer y vendrán a Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué es que a nosotros se nos hace tan difícil dar fruto? ¿Por qué es que a nosotros se nos hace tan difícil estar conectados con Jesús? ¿Por qué es que a nosotros se nos hace tan difícil conectarnos con la libertad? Por nuestro estilo de vida. Y si nosotros analizáramos un poco nuestro estilo de vida, tendríamos que decir que cuando amanece nosotros nos conectamos con la vida, levantamos, abrimos nuestros ojos, y ¿verdad? De momento amanecimos. Y no necesariamente constantemente nos conectamos con Dios, sino que cogemos tal vez el teléfono, o a lo mejor, no sé, yo por lo menos en muchas ocasiones lo que hago es que verifico cuántos emails tengo, quién me ha tirado un texto, qué es lo que tengo que hacer durante el día, aquellas cosas que apunté durante la semana que tengo que hacer. Y muchas veces hacemos eso, constantemente nos conectamos, tal vez con aparatos electrónicos, o tenemos que llamar a una persona, o hay cosas que tenemos que hacer. Mientras mañana vamos a nuestro empleo, o hacemos quehaceres. Luego de eso, tal vez al mediodía almorzamos y comenzamos a tener un estilo de vida que nos provoca que tengamos muchas cosas que hacer durante el día. En la noche estamos tan y tan abrumados que ya nuestro cuerpo necesita descansar. Hacemos tantas cosas durante el día que ya en la noche nuestro cuerpo lo que necesita es descanso. ¿Cuánto le pasa a eso? Entonces, ¿qué hacemos? Que mientras estamos extenuados y estamos cansados, decimos, pues yo voy a sacar ahora mismo un tiempo para mí. Entonces comenzamos tal vez a conectarnos a lo mejor al internet, a lo mejor nos metemos y vemos series en Netflix, que yo las veo también, son extraordinarias. Pero a veces vemos programas o a veces tal vez comemos, pero no siempre necesariamente nos conectamos con aquello que nos da vida. Hay muchas ocasiones en donde nos conectamos con aquellas cosas que no necesariamente dan vida a nuestra vida, sino que lo que traen es muerte. ¿Y qué es lo que hacemos al final? Al acostarnos en ocasiones nos conectamos a la televisión, o nos dormimos viendo televisión, o nos conectamos al internet y estamos un tiempo ahí viendo internet y luego nos dormimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nosotros podemos conectar a Jesús si constantemente estamos conectados a tantas cosas? Y por eso es que Pastor John traía el interruptor y el multiplug y él decía, es imposible que tú tengas todo esto conectado y te puedas conectar a Jesús. Él hablaba directamente de eso. Cuando nosotros vivimos una vida ajetreada, sin acercarnos a Dios, permitimos que cosas que están a nuestro alrededor nos desconecten de Dios. Hay momentos en donde sin darnos cuenta nos conectamos con la muerte. Y cuando lo hacemos es como tener un suero que expide veneno gota a gota y quizás tú puedes pensar que te está haciendo bien por el momento y dices, caramba, es que estoy descansando, esto lo estoy pasando bien, es que no estoy haciendo nada malo con esto, pero la realidad es que te está matando poco a poco, causándote la muerte sin que tú mismo te des cuenta. Y vas muriendo paulatinamente, poco a poco. Cuando hay muchas ocasiones en donde tenemos la oportunidad de conectarnos con la vida y decidimos conectarnos con aquellas cosas que no necesariamente dan nada bueno a nuestro corazón, y nos conectamos con esas cosas que no necesariamente dan nada bueno a nuestro corazón. Hace aproximadamente un mes, ¿verdad, Mónica? Que fuimos a Catalyst. Yo recuerdo que yo le decía a cada uno, yo estuve con, Mónica me puso, como Cheribel no pudo ir, Mónica me puso como con 7 muchachos en el cuarto. Como si me dijera, brega con ellos ahí. No, mentira, algunos de ellos están aquí. La pasamos muy bien. Pero ella me puso con estos muchachos en el cuarto y yo le hablaba a estos muchachos y yo le decía a ellos, no permitan que el ruido de lo que está sucediendo en este lugar afecte lo que Dios quiere hacer contigo. Yo recuerdo que yo los reuní, yo dije, yo necesito reunirlos. ¿Por qué? Porque era un grupo de aproximadamente 50 personas, ¿verdad, Mónica? De aproximadamente 50 personas, ahí se da el vacilón, la pasamos bien chévere. Yo les decía, no permitan que el ruido de lo que está ocurriendo aquí te desconecte con lo que tú viniste a hacer. Pagaste dinero por estar aquí, quieres conectarte con Dios, no permitas que nada te desconecte de lo que tú quieres que Dios haga contigo en este lugar. Ahora bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me acerco a Jesús? Si tú me preguntaras, Gino, entonces, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo me acerco a Jesús? Número 1, haz un plan de conexión. Haz un plan de conexión. Comienza tu día conectándote con Dios. Saca al menos 10 minutos antes de comenzar tu día. Conéctate con aquello que te da vida. Esto es simple. Yo estoy hablando cosas completamente simples hoy. Haz un plan de conexión. Si sientes que necesitas tener más intimidad con Dios, si sientes que necesitas acercarte más a Él, haz un plan de conexión. Que durante la mañana tú puedas decir, yo necesito acercarme a ti. Yo voy a sacar aunque sea 10 minutos para buscar tu rostro hoy durante la mañana para que tú hables a mi corazón. Número 2, ten tiempos de reflexión. Puede ser leyendo un devocional diario, leyendo algunos capítulos de los Salmos. En la tarde reflexiona en Dios sobre cómo fue tu día. ¿Sabes que hay muchas veces en donde nosotros podemos llegar a nuestra casa y decir, caramba, Señor, ¿cómo fue mi día?
¿Qué fue lo que pasó? Y tal vez sí, te vas a tener experiencias malas y vas a decir, Ave María, pero hoy fulanito hizo esto, es que me pasó lo otro, es que hoy llegué tarde, es que hoy pasó aquello otro. Y pudieras decir muchas cosas, pero estoy seguro que si tú analizaras tu vida, comenzaras a pensar y a decir, Señor, gracias por la oportunidad que me diste de vivir. Gracias porque puedo ver mis hijos. Gracias por la oportunidad que tengo de tener un plato en la mesa. Cada vez que nosotros analizamos nuestra vida y nos damos cuenta que estamos muy bien porque Dios cuida de nuestra vida. Y número 3, agradece. Antes de dormir, olvida el teléfono y dale gracias a Dios por permitirte vivir una vida. Dale gracias. No te vayas a la cama sin antes hablar con Él. 10 minutos pueden ser suficientes si tú nunca lo practicas. Que tú simplemente puedas sacar esos 10 minutos para acercarte a Él antes de acostarte. Créeme que va a ser de mucha bendición para tu vida. Ahora bien, si tú me preguntaras, Gino, ¿cómo crece nuestra relación con Dios? Yo tendría que decirte de la misma forma en la cual crecen todas las relaciones, con tiempo. Con tiempo, no hay otra dinámica. Nuestras relaciones con otras personas crecen con tiempo. Si hoy tienes una pareja, tienes una esposa, tu relación creció con tiempo. Le diste tiempo, comenzaste a conocer a esa persona y a través de ese tiempo te enamoraste de ella. Si tienes algún amigo que está cerca de ti, con tiempo es que tú haces las verdaderas amistades. Todo se diluye en eso, en tiempo. Ahora bien, yo quiero que vayamos terminando hoy. Carlos está por ahí. Míralo allá. Okay. Yo quiero que vayamos terminando hoy. Hay una historia que está en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, que nos habla un poco acerca de unas personas que en medio de una situación difícil no estaban conectados con Dios. Y esta historia nos habla tanto a nuestro corazón. Está en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Y es la historia de cuando se suscita la tempestad. Dice de la siguiente manera, dice, ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, no te importa que nos ahoguemos. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Dice la historia que ya era de noche y Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Y todos se montaron en unas barcas y comenzaron a navegar. La historia cuenta que cuando iban un poquito más adelante, Jesús se quedó dormido. Jesús se duerme y de momento comienza a acrecentarse una tempestad. Dice la historia que las olas comenzaron a meterse al barco. Y aunque ahí me dice que Jesús estaba dormido, yo tengo la leve impresión de que dice que Jesús estaba dormido, pero yo creo que Jesús se estaba dando cuenta de lo que realmente estaba pasando. Yo creo que Jesús estaba esperando a ver qué reacción iban a tener ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que dice la historia que ellos comenzaron a hacer todo lo que tenían que hacer para no hundirse. Mas, sin embargo, las olas se siguieron metiendo. Y ellos comenzaron a tratar de, con todas sus estrategias. Acuérdate que estamos hablando de que muchos de los discípulos eran pescadores. Yo imagino que ellos tenían estrategias y decían, no, Sacho, nosotros le vamos a meter las manos a esto y esto no se va a hundir. ¿En cuántas ocasiones en tu vida, sabiendo que puedes contar con Jesús, intentas hacer por tu cuenta lo que tú sabes que solamente puede hacer Él? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Que dice, no, yo creo que yo lo puedo hacer. Y de una forma u otra dejas a Jesús durmiendo en tu barca. Entonces, ¿qué sucedía? Los discípulos tenían cerca a Jesús, mas estaban tan desconectados que pensaban que se iba a hundir la embarcación. Dice la historia que ellos comenzaron a gritar y decían, nos hundimos. Y ya en ese momento, cuando ya no le quedaba más, entonces fueron corriendo y levantaron al maestro. Y dice la historia que Jesús se levanta y reprende al mar. Y dice que reprende al mar. Yo imagino que cuando Él reprende al mar,
lo hizo fuerte. Yo me imagino que él dijo, ¡calla! Yo me lo imagino gritando bien fuerte, ¡cállate! Algo así más o menos como eso, ¿verdad? No con esta voz que yo estoy diciendo, tal vez pudiera decirlo más fuerte. Pero yo imagino que eso era lo que estaba ocurriendo allí, que él dijo, ¡calla! Y dice la historia que ellos se sorprendieron. Ahora yo quiero preguntarte a ti, viendo esta historia desde un punto de vista simple, ¿qué cosas necesitas mandar a callar en tu vida hoy? Tal vez tú eres una de esas personas que de una forma u otra, a través del tiempo, estás teniendo una experiencia con Jesús, pero como te dije ahorita, has permitido que Él se duerma en tu barca. Tal vez piensas que Él está dormido en tu vida. ¿Qué te pasa por la mente cuando yo te hablo de esta historia? ¿Qué necesitas mandar a callar en tu vida hoy? ¿De qué tú te tienes que desconectar hoy para poder conectarte con Jesús y entender que Él siempre está en tu barca? Yo quiero que tú sepas que Jesús siempre está y ha estado en tu barca. Y que simplemente está esperando, porque en medio de tus momentos difíciles tú vayas donde Él y le digas, Jesús, levántate, ayúdame. Yo quiero que tú trabajes en mi vida, yo quiero que tú trabajes en mi familia. Yo quiero que tú trabajes con estas situaciones. Yo me quiero conectar ahora más contigo. ¿Qué rama tienes que cortar para acercarte hoy más a Jesús? ¿Qué rama tienes que cortar para conectarte más con esas alturas, con eso que Dios tiene para ti? Yo voy a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir al worship que pase por aquí. Los muchachos, las voces, ¿dónde están? Míralos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a orar, iglesia, ponte de pie. Mientras los muchachos comienzan a cantar, comienza a pensar en eso. ¿Qué voces tengo que mandar a callar hoy? ¿De dónde me tengo que desconectar para conectarme con Jesús? Señor, gracias por tu perdón, por tu misericordia. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque podemos venir ante tu presencia y rendirnos ante ti, Señor amado. Tú estás en este lugar. Yo te agradezco tu fidelidad, Señor. Señor, gracias porque tú siempre estás en nuestra barca. Gracias, Señor, porque en el momento que nosotros decidimos conectarnos contigo, ahí tú estás, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Señor, nos rendimos ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras los muchachos cantan, yo no sé de qué forma este mensaje puede haber tocado tu corazón. ¿Qué parte del mensaje puede haber ministrado tu vida? Oye, hoy es el día para que tú pases aquí al frente. Hoy es el día para que tú digas, Señor, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Señor, yo pienso que he estado tan desconectado de ti, pero hoy quiero conectarme contigo. Mientras los muchachos cantan, este es el momento para que puedas pasar aquí. Me lleva